El regreso del mal. Capítulo 1. Ecos del pasado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del almacén abandonado en el sector industrial de San Augusto como lágrimas desesperadas contra el cristal. Detective Carmen Vega, de 52 años, observaba el cuerpo mutilado tendido en el suelo de concreto manchado, y sintió que 25 años de pesadillas cobraban vida nuevamente. «Dios mío», murmuró, llevándose instintivamente la mano a la cicatriz que cruzaba su cuello. Recuerdo perpetuo de aquella noche de 1999 cuando casi perdió la vida. La víctima era una mujer joven, aproximadamente de 28 años, con el cabello castaño esparcido como un halo oscuro alrededor de su cabeza. Las heridas eran precisas, calculadas, idénticas a aquellas que había visto décadas atrás. 3 cortes profundos en el abdomen formando una cruz invertida, las manos amarradas con alambre de púas, y los ojos habían sido cuidadosamente cerrados con monedas de cobre. «Es igual», susurró Carmen, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. «Exactamente igual al carnicero». El oficial Martínez, un joven policía que no había nacido cuando ocurrieron los crímenes originales, la miró con preocupación. «Detective Vega, ¿está usted bien? Se ve muy pálida». Carmen no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían cada detalle de la escena, cada sombra del almacén que parecía susurrar secretos del pasado. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma húmedo del abandono, creando una sinfonía macabra que conocía demasiado bien. «Necesito que acordonen toda el área», dijo finalmente, recuperando su compostura profesional. «Un perímetro de 50 metros. Y llamen al forense García, solo a él». «Pero detective, el protocolo dice que...» «El protocolo...» Carmen se giró bruscamente hacia Martínez, sus ojos verdes brillando con una intensidad que hizo retroceder al joven oficial. «El protocolo no estuvo ahí cuando este monstruo mató a 7 personas hace 25 años. El protocolo no me salvó cuando sus manos estuvieron alrededor de mi cuello». El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el constante repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico. Carmen se acercó al cuerpo, sacó una linterna pequeña y iluminó las heridas con precisión quirúrgica. «Las incisiones son post-mortem», murmuró para sí misma, siguiendo un ritual que había perfeccionado décadas atrás. «La hemorragia es mínima, lo que significa que la muerte ocurrió antes de la mutilación. Estrangulamiento, probablemente». Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus rodillas, y caminó hacia una esquina del almacén donde algo había captado su atención. Allí, grabado en la pared con lo que parecía ser la punta de un cuchillo, estaban las palabras que helaron su alma. «Yo nunca morí, S. Las iniciales S. El carnicero». Pero eso era imposible. Ella había estado ahí cuando el edificio del sanatorio San Rafael se incendió. Había visto el cuerpo carbonizado que los forenses identificaron como Eduardo Castillo, el hombre que aterrorizó a San Augusto durante 3 años consecutivos. Carmen sacó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó un número que conocía de memoria, aunque no lo había usado en 5 años. «Raúl, soy Carmen. Necesito verte. Ahora». La voz al otro lado de la línea guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. «Carmen, son las 2 de la madrugada. Ha vuelto, Raúl. El carnicero ha vuelto». Capítulo 2. El nuevo compañero. La comisaría de San Augusto bullía de actividad matutina cuando Carmen llegó a las 7 en punto, después de solo 3 horas de un sueño fragmentado por pesadillas. El café que sostenía en sus manos ya era el 3:00 de la mañana, y aún sentía la necesidad de más cafeína para mantener a raya los fantasmas del pasado. «Detective Vega», la voz del capitán Moreno resonó desde su oficina. «Necesito hablar con usted». Carmen suspiró, sabiendo lo que le esperaba. Había trabajado bajo las órdenes de Moreno durante los últimos 8 años, y conocía esa expresión de preocupación paternal que adoptaba cuando creía que ella estaba perdiendo la objetividad. «Siéntese, Carmen», dijo Moreno, cerrando la puerta tras ella. Era un hombre corpulento de 58 años, con bigote gris y ojos que habían visto demasiado durante sus 30 años en la fuerza. «He estado pensando toda la noche en lo que me contó por teléfono». «Capitán, sé lo que está pensando, pero...» «Lo que estoy pensando», la interrumpió Moreno,
Es que necesita un compañero fresco en este caso. Alguien que pueda ver las cosas con objetividad. Carmen sintió una punzada de irritación. No necesito una niñera, capitán. He estado haciendo este trabajo desde antes de que la mitad de estos oficiales nacieran. Precisamente por eso. Moreno se recostó en su silla, estudiando el rostro de Carmen con la mirada de un padre preocupado. Detective Diego Morales acaba de transferirse desde la capital. Excelente récord, especializado en homicidios seriales. Será su compañero en este caso. Como invocado por la conversación, la puerta se abrió después de un golpe suave, y entró un hombre joven que Carmen calculó tendría unos 28 años. Alto, de complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás y ojos oscuros que irradiaban confianza juvenil. Vestía un traje gris impecable que contrastaba con la ropa arrugada que Carmen había usado desde la noche anterior. Detective Morales, dijo Moreno. Le presento a la detective Carmen Vega, su nueva compañera. Diego extendió la mano con una sonrisa que Carmen encontró irritantemente optimista. Es un honor trabajar con usted, detective Vega. He oído hablar mucho de su trabajo. Espero que no todo fuera malo, respondió Carmen, estrechando la mano brevemente. Al contrario, su trabajo en el caso Herrera hace 5 años fue brillante. La forma en que logró conectarlos. Morales, lo interrumpió Carmen. ¿Qué sabe usted sobre los crímenes del carnicero? Diego parpadeó, claramente tomado por sorpresa por el cambio abrupto de tema. He leído los archivos básicos. Serie de asesinatos entre 1996 y 1999. 7 víctimas confirmadas. El perpetrador, Eduardo Castillo, murió en un incendio durante un enfrentamiento con la policía. Carmen intercambió una mirada significativa con el capitán Moreno. ¿Y qué opina usted de la escena de anoche? Bueno, Diego sacó una pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta. Claramente hay similitudes con el modus operandi histórico, pero hay varias explicaciones posibles. Podría ser un imitador, alguien que estudió los casos archivados. O quizás... ¿Quizás qué? La voz de Carmen tenía un filo cortante. Quizás alguien que estaba muy familiarizado con el caso original está tratando de enviar un mensaje específico. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que Diego había dicho esas palabras, algo que sugería que él sabía más de lo que admitía. Morales, vamos a visitar la escena otra vez, dijo Carmen, poniéndose de pie abruptamente. Y después hablaremos con el forense García. Mientras salían de la oficina, Carmen no pudo sacudirse la sensación de que Diego Morales escondía algo. Había una intensidad en sus ojos cuando mencionó el mensaje específico, una familiaridad con el caso que iba más allá de haber leído archivos. Durante el trayecto al almacén, Diego intentó hacer conversación casual, pero Carmen respondía con monosílabos, perdida en sus propios pensamientos. No fue hasta que llegaron al lugar del crimen que Diego hizo una observación que la hizo detener en seco. Los cables de púas, dijo, examinando las ligaduras que aún estaban en el suelo. No son del mismo tipo que se usó en los crímenes originales. Carmen se giró hacia él lentamente. ¿Cómo puedes saber eso si los archivos están sellados desde hace 15 años? Diego la miró con una expresión que no pudo descifrar. Por un momento, pareció como si fuera a decir algo importante, pero luego simplemente sonrió. Soy muy minucioso con mi investigación, detective Vega. Muy minucioso. Capítulo 3. Archivos enterrados. El sótano de la comisaría olía a papel viejo y humedad acumulada durante décadas. Carmen y Diego descendieron por las escaleras de concreto, sus pasos resonando en el espacio claustrofóbico iluminado por fluorescentes parpadeantes. Los archivos de casos cerrados se extendían en filas interminables de estantes metálicos, como un cementerio de secretos enterrados. Deberían estar en la sección H, murmuró Carmen, consultando el índice pegado en la pared. Homicidios, años 1995 a 2000. Diego la siguió en silencio, notando cómo los hombros de Carmen se tensaban a medida que se acercaban a la sección correcta. Había algo casi ritual en la forma en que ella se movía, como si hubiera hecho este recorrido muchas veces antes. Aquí, dijo Carmen, deteniéndose frente a un estante marcado con números desgastados. Caso 1999-047. El carnicero.
Extendió la mano hacia donde debería estar la caja de archivos, pero sus dedos encontraron solo espacio vacío. Un rectángulo de polvo más claro en el estante indicaba que algo había estado ahí durante años, pero había sido removido recientemente. No puede ser, susurró Carmen, sintiendo cómo la frustración se convertía en algo más oscuro y peligroso. Diego se acercó, examinando el estante vacío. ¿Cuándo fue la última vez que consultó estos archivos? Hace 5 años, durante el caso Herrera que mencionaste arriba. Quería revisar las técnicas de interrogatorio que usamos con Castillo. Carmen se giró bruscamente hacia Diego. Tú los tienes. Yo, ¿por qué habría de tenerlos? Porque pareces saber demasiado sobre un caso que supuestamente solo has leído en resúmenes básicos. La tensión entre ellos se palpaba en el aire viciado del sótano. Diego sostuvo la mirada de Carmen por un momento que pareció eterno, y luego desvió los ojos hacia los estantes circundantes. Quizás deberíamos hablar con el archivista, sugirió finalmente. Encontraron a Roberto Salinas, el encargado de archivos, en su pequeña oficina llena de humo de cigarrillo y torres tambaleantes de documentos. Era un hombre de 63 años, delgado como un espantapájaros, con gafas gruesas y manos manchadas de tinta permanente. El caso del carnicero. Roberto se quitó las gafas y las limpió nerviosamente. Sí, alguien vino por esos archivos hace... debe haber sido hace unas 3 semanas. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién? ¿Quién lo solicitó? Bueno, tengo que revisar el registro. Roberto buscó entre varios libros de registro, pasando páginas amarillentas con dedos temblorosos. Aquí está. Detective Raúl Herrera. Firmó por los archivos el 10 de julio. Imposible, dijo Carmen tajantemente. Raúl está retirado desde hace 2 años. Roberto frunció el ceño, revisando la firma nuevamente. Bueno, aquí está su firma. La reconocería en cualquier lugar. Trabajé con él durante 20 años. Diego intervino suavemente. Podríamos ver el registro. Roberto les mostró el libro, y efectivamente, ahí estaba la firma familiar de Raúl Herrera, con su característica rúbrica elaborada. Pero algo no estaba bien. Carmen había visto esa firma miles de veces, y aunque era convincente, había algo ligeramente diferente en la presión del trazo. Roberto, dijo Carmen, Raúl vino personalmente. Bueno, ahora que lo mencionas. Roberto se rascó la cabeza. Era un día muy ocupado. Había mucha gente entrando y saliendo. No recuerdo haberlo visto específicamente, pero la firma está ahí, y tenía la autorización apropiada. Carmen sintió una mezcla de alivio y preocupación. Si Raúl no había venido personalmente, entonces alguien había falsificado su firma para acceder a los archivos. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Hay alguna forma de revisar las cámaras de seguridad de ese día?, preguntó Diego. Roberto rió amargamente. Las cámaras del sótano dejaron de funcionar hace 6 meses. El presupuesto, ya sabes. Mientras salían del archivo, Carmen se sintió como si estuviera caminando en círculos en un laberinto sin salida. Cada respuesta que encontraban generaba 2 preguntas nuevas. Tenemos que hablar con Raúl, dijo finalmente. ¿Confías en él?, preguntó Diego, y había algo en su tono que hizo que Carmen se detuviera. Raúl Herrera fue mi compañero durante 7 años. Me salvó la vida en 3 ocasiones diferentes. Claro que confío en él. Las personas cambian, Carmen. 25 años es mucho tiempo. La forma en que Diego dijo su nombre, sin el detective formal, la sorprendió. Había una familiaridad en su voz que no había estado ahí antes, como si la conociera desde hace más tiempo del que era posible. Diego, dijo lentamente, hay algo que no me estás diciendo. Diego se detuvo en la escalera que llevaba de vuelta al primer piso, sus ojos encontrando los de Carmen en la luz tenue del sótano. Hay muchas cosas que no te estoy diciendo, Carmen, pero no por las razones que piensas. Y con esas palabras crípticas, continuó subiendo las escaleras, dejando a Carmen con la sensación perturbadora de que su nuevo compañero era tan misterioso como el caso que estaban investigando. Capítulo 4. Sombras del sanatorio. El sanatorio San Rafael se alzaba contra el cielo plomizo como una herida abierta en el paisaje.
25 años de abandono habían convertido el edificio de 5 pisos en una carcasa de ladrillo y metal oxidado, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos observando el mundo con reproches silenciosos. Carmen detuvo el auto en el estacionamiento agrietado, donde hierbas salvajes crecían entre las grietas del asfalto como dedos esqueléticos buscando la luz. Había evitado este lugar durante décadas, pero ahora no tenía otra opción. Impresionante, murmuró Diego, observando la estructura deteriorada. ¿Cuánto tiempo estuvo operativo? Desde 1923 hasta 1999, respondió Carmen, su voz apenas un susurro. La noche que murió el carnicero fue la última vez que alguien trabajó aquí oficialmente. Salieron del vehículo, y Carmen sintió inmediatamente el peso de los recuerdos. Podía oler el humo del incendio que había devastado el ala este del edificio, aunque sabía que era imposible después de tanto tiempo. Era su mente jugándole trucos, pero los recuerdos eran tan vívidos como si hubiera ocurrido ayer. Carmen, Diego tocó suavemente su brazo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Ella se sorprendió por la gentileza en su voz. Por un momento, bajo la luz gris de la tarde, Diego parecía mayor, más sabio, como si hubiera visto tanto sufrimiento como ella. Tengo que hacerlo, respondió, dirigiéndose hacia la entrada principal. Las puertas dobles de vidrio estaban entabladas con madera que se había hinchado y deformado por la humedad. Diego produjo una palanca de su auto y logró crear una abertura lo suficientemente grande para que pudieran pasar. El interior del sanatorio era un museo de abandono. El piso de mármol estaba cubierto de escombros y vidrios rotos, mientras que plantas trepadoras habían invadido a través de las ventanas rotas, creando una selva urbana surrealista. Sus pasos resonaban de manera inquietante en el vestíbulo cavernoso. El ala psiquiátrica estaba en el tercer piso, dijo Carmen, dirigiéndose hacia las escaleras principales. Castillo estuvo internado allí durante 6 meses antes de que todo saliera mal. Subieron cuidadosamente las escaleras de mármol, evitando los peldaños que parecían estructuralmente comprometidos. En el segundo piso, Diego se detuvo abruptamente. Carmen, mira esto. En el piso, apenas visible bajo una capa de polvo y escombros, había pisadas recientes. Varias personas habían estado allí, y no hacía mucho tiempo. Alguien ha estado usando este lugar, dijo Diego, sacando su linterna para examinar mejor las huellas. Siguieron las pisadas por el corredor del segundo piso, pasando por habitaciones abandonadas llenas de camas de hospital oxidadas y equipos médicos obsoletos. Las huellas los llevaron hasta una puerta marcada sótano, morgue. Carmen sintió que se le erizaba la piel. La morgue estaba en desuso desde los años 70. Nadie tenía razón para ir ahí abajo. Excepto alguien que quisiera privacidad total, observó Diego. La puerta del sótano estaba entreabierta, y un olor desagradable se filtraba desde las profundidades. No era el olor a humedad y abandono que habían sentido arriba, era algo más reciente, más orgánico. Descendieron por las escaleras de concreto, sus linternas cortando la oscuridad absoluta del sótano. El olor se hacía más fuerte con cada paso, hasta que Carmen tuvo que cubrirse la nariz con la manga de su chaqueta. Dios santo, murmuró Diego cuando sus luces iluminaron el final de las escaleras. En el centro de la antigua morgue, atado a una mesa de metal oxidada, yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad. Había estado muerto durante días, quizás una semana. Las mismas heridas rituales, las mismas mutilaciones post-mortem, los mismos ojos cerrados con monedas de cobre. Pero lo que hizo que Carmen sintiera náuseas no fue la familiaridad del crimen, sino la identidad de la víctima. Reconoció el rostro hinchado, las facciones que había visto en fotografías de archivo durante años. Es Miguel Santos, susurró, el esposo de Elena Santos, una de las víctimas originales del carnicero. Diego iluminó una pared cercana, donde alguien había escrito con lo que parecía ser sangre seca: los pecados del pasado exigen pago. Carmen, la voz de Diego era tensa. Necesitamos salir de aquí ahora. Esto es una escena de crimen activa, y no tenemos backup. Pero Carmen estaba paralizada, mirando el cuerpo de Miguel Santos. Había algo terriblemente familiar en toda la situación, como si estuviera viviendo un déjà vu macabro. Era un buen hombre, murmuró. Después de que mataron a Elena, él crió solo a su hija María. Nunca se volvió a casar,
Nunca superó completamente la pérdida. María Santos. Diego se giró hacia ella bruscamente. ¿Qué aspecto tenía María Santos? Carmen lo miró confundida. Era una mujer joven, cabello castaño. Trabajaba como periodista. Sus palabras se desvanecieron cuando comprendió la conexión. Oh, Dios mío. La víctima del almacén. Era María Santos. Diego asintió sombríamente. Alguien está matando a las familias. Primero a la hija, ahora al padre. Mientras se dirigían hacia las escaleras para salir del sótano, Carmen notó algo que la hizo detenerse. En una esquina oscura, apenas visible, había una manta y algunos suministros básicos. Alguien había estado durmiendo allí. Diego, mira esto. Alguien ha estado viviendo aquí. Se acercaron cuidadosamente al pequeño campamento improvisado. Había latas de comida vacías, una botella de agua medio llena, y algo que hizo que el corazón de Carmen se detuviera. Una fotografía vieja y arrugada. Era una foto de ella misma, tomada hace 25 años durante la investigación original. En la foto, aparecía junto a Raúl Herrera frente a la comisaría, ambos jóvenes y llenos de determinación. Alguien nos ha estado observando durante mucho tiempo, dijo Diego, su voz apenas audible en la oscuridad del sótano. Carmen tomó la fotografía con manos temblorosas, notando que alguien había dibujado una X roja sobre su rostro joven. En el reverso de la foto, escritas con tinta roja, estaban las palabras: la última será la primera. Capítulo 5. El sobreviviente. La casa de Tomás Guerrero estaba situada en las afueras de San Augusto, al final de un sendero de tierra que serpenteaba entre pinos centenarios. Era una construcción modesta de madera, rodeada por un jardín descuidado donde las flores silvestres habían reclamado el territorio que una vez fueron canteros organizados. Carmen había llamado 3 veces antes de que Guerrero accediera a verlos, y solo después de que ella le recordara que había sido su testimonio el que había ayudado a identificar a Eduardo Castillo en 1999. No me gusta hablar de eso, había dicho Tomás por teléfono, su voz áspera por años de cigarro y soledad. Pero si dice que ha vuelto, supongo que necesito saber. Cuando llegaron a la casa, encontraron a Tomás esperándolos en el porche, una figura encorvada de 45 años que parecía haber vivido el doble. Su cabello negro estaba prematuramente salpicado de gris, y sus ojos oscuros tenían la calidad vidriosa de alguien que había visto demasiado horror. Detective Vega, dijo, levantándose lentamente de una silla de madera desgastada. Han pasado muchos años. Demasiados, respondió Carmen, notando cómo las manos de Tomás temblaban ligeramente cuando les ofreció asientos en el porche. Tomás, este es mi compañero, detective Diego Morales. Tomás estudió a Diego con una intensidad que hizo que el joven detective se sintiera incómodo. Morales, repitió lentamente. Ese apellido me suena familiar. Es común en esta región, respondió Diego, pero Carmen notó una tensión en su voz que no había estado ahí antes. Tomás, intervino Carmen, necesitamos que nos cuentes todo lo que recuerdas sobre aquella noche. Todo, incluso los detalles que creías que no eran importantes. Tomás encendió un cigarrillo con dedos temblorosos, aspiró profundamente, y comenzó a hablar con la voz monótona de alguien que había contado la misma historia demasiadas veces. Era marzo de 1999. Yo trabajaba como guardia de seguridad nocturno en el almacén textil. Había estado lloviendo durante días, y el lugar estaba más silencioso que de costumbre. Se detuvo, mirando hacia los árboles como si pudiera ver el pasado proyectado en sus ramas. Eran casi las 2 de la madrugada cuando oí ruidos en el almacén principal. ¿Qué tipo de ruidos?, preguntó Diego. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Pensé que podrían ser ladrones, así que fui a investigar. Tomás dio otra calada profunda. Eso fue mi error. Carmen recordaba los detalles del informe original, pero necesitaba oír la versión de Tomás nuevamente, especialmente después de lo que habían encontrado en el sanatorio. Cuando entré al almacén, al principio no vi nada. Todo estaba oscuro, solo tenía mi linterna. Tomás cerró los ojos, como si estuviera reviviendo cada momento. Pero entonces oí una voz tranquila, casi amistosa. Dijo, Tomás, sabía que vendrías. ¿Te conocía?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. Eso pensé al principio,
Pero después me di cuenta de que había estado observándome, estudiándome. Sabía mi horario, mis rutinas, incluso sabía que mi esposa había salido de la ciudad esa semana. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Viste su rostro? Tomás negó con la cabeza lentamente. Esa es la cosa. Nunca vi realmente su rostro. Llevaba una máscara médica, como las que usan los doctores, y un gorro quirúrgico. Pero sus ojos... Se estremeció. Sus ojos eran lo más frío que he visto jamás. En tu testimonio original dijiste que era Eduardo Castillo, recordó Carmen. Sí, pero eso fue después, cuando me mostraron las fotos. Yo estaba tan traumatizado, tan confundido. Tomás aplastó el cigarrillo contra la barandilla del porche. Detective Vega, hay algo que nunca les dije a ustedes. Carmen sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué? Esa noche, antes de que llegaran ustedes, antes de que apareciera ese hombre que dijeron que era el carnicero, hubo otro hombre. Otro hombre. Diego y Carmen hablaron al unísono. Sí, un hombre mayor, tal vez de unos 40 y tantos años entonces. Llegó cuando yo ya estaba atado, cuando pensé que iba a morir. Gritó algo como, no era este, idiota. Y entonces escuché una pelea terrible. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Tomás, ¿por qué nunca nos dijiste esto? Porque cuando desperté en el hospital, todos ustedes parecían tan seguros de que había sido Eduardo Castillo. Y yo solo quería que todo terminara. Quería volver a mi vida normal. Tomás los miró con ojos llenos de culpa. Pero nunca volví a ser normal, ¿verdad? Diego intercambió una mirada significativa con Carmen antes de preguntar, ¿podrías describir al segundo hombre? Era más alto que el primero, más corpulento. Tenía una voz autoritaria, como alguien acostumbrado a dar órdenes. Y cuando gritó, sonó como... Tomás se detuvo, frunciendo el ceño mientras buscaba en su memoria. ¿Cómo qué, Tomás? Como un policía. Sonó como un policía. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del viento entre los pinos. Carmen sentía como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando durante 25 años finalmente comenzaran a formar una imagen, pero era una imagen que no quería ver. Tomás, dijo finalmente, ¿has recibido alguna amenaza recientemente? ¿Llamadas telefónicas? ¿Cartas? ¿Algo? Tomás asintió lentamente. La semana pasada, una llamada telefónica a las 2 de la madrugada. Solo una voz que decía, el silencio tiene un precio, Tomás, y ese precio se está venciendo. Carmen se levantó bruscamente. Tienes que venir con nosotros. Ahora, no es seguro que te quedes aquí. No. Tomás negó con la cabeza firmemente. He estado corriendo de esto durante 25 años. Si finalmente va a terminar, que termine aquí. Tomás, comenzó Diego. Escúchenme, los interrumpió Tomás, levantándose y caminando hacia la puerta de su casa. Hay algo más que necesitan saber. Algo que encontré hace unos años, cuando finalmente tuve el valor de investigar por mi cuenta. Regresó con una caja de zapatos llena de recortes de periódicos, fotografías y documentos. Eduardo Castillo, dijo, entregándole a Carmen una fotografía de archivo. Murió en un accidente automovilístico en 1997, 2 años antes de los asesinatos. Carmen miró la fotografía, luego a Diego, luego de vuelta a Tomás. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el hombre que murió en el sanatorio no era Eduardo Castillo. El verdadero Eduardo Castillo ya estaba muerto. Alguien usó su identidad, y alguien más se aseguró de que esa mentira fuera creída. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se sentó pesadamente en la silla, mirando la fotografía con ojos que se negaban a enfocar correctamente. 25 años, murmuró. 25 años creyendo que habíamos atrapado al monstruo. Diego tomó la fotografía de las manos temblorosas de Carmen. Si Castillo estaba muerto, entonces, ¿quién era el hombre del sanatorio? No lo sé, respondió Tomás. Pero sé que alguien muy poderoso se aseguró de que nunca hiciéramos las preguntas correctas. Capítulo 6. La conexión familiar. De regreso en la comisaría, Carmen y Diego trabajaron hasta altas horas de la noche, extendiendo fotografías, documentos y mapas sobre 2 escritorios unidos.
La oficina estaba iluminada solo por las lámparas de escritorio, creando círculos de luz amarillenta en la oscuridad circundante. «Mira esto», dijo Diego, señalando una pizarra donde había estado mapeando las conexiones. María Santos, hija de Elena Santos, víctima original número 3. Miguel Santos, esposo de Elena, ahora también muerto. Carmen estudió el diagrama, sintiendo cómo las piezas comenzaban a formar un patrón terrible. No es coincidencia. Alguien está sistemáticamente eliminando a las familias de las víctimas originales. ¿Cuántas familias quedan?, preguntó Diego. Carmen consultó los archivos que había memorizado años atrás. La familia Herrera, pero Lucía Herrera no tenía hijos. Los gemelos Valdés, pero ellos eran huérfanos. La familia Moreno. Se detuvo abruptamente, mirando a Diego con una expresión de horror creciente. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, pero su voz sonaba extraña, como si ya supiera la respuesta. «Rosa Moreno tenía un hijo», susurró Carmen. «Un niño pequeño cuando ella fue asesinada. Se llamaba...». «Diego», completó él, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara. «Se llamaba Diego Moreno». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Carmen sintió que todo lo que había creído saber sobre su nuevo compañero se desmoronaba como un castillo de naipes. «Tu madre», dijo lentamente. «Tu madre fue una de las víctimas del carnicero». Diego asintió, incapaz de mantener contacto visual. «Rosa Moreno. Tenía 28 años cuando la mataron. Yo tenía 3 años. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio?». «Porque sabía que me sacarías del caso inmediatamente». Diego se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al estacionamiento vacío. «He estado esperando 25 años para encontrar la verdad sobre lo que le pasó a mi madre». Carmen sintió una mezcla de comprensión y traición. «Diego, esto cambia todo. Si el asesino está matando a las familias, tú eres un blanco». «Lo sé». Diego se giró hacia ella, y Carmen vio en sus ojos la misma determinación férrea que ella había llevado durante décadas. «Pero también soy el único que puede detenerlo». El teléfono de Carmen sonó, interrumpiendo la tensión del momento. La voz del capitán Moreno sonaba cansada y preocupada. «Carmen, tenemos otro cuerpo. Almacén en la zona industrial, el mismo de la primera víctima». «¿Quién es?», preguntó Carmen, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Andrés Valdés, de 31 años, sobrino de los gemelos Valdés». Carmen colgó el teléfono y miró a Diego. No eran huérfanos. Los gemelos tenían familia. Llegaron al almacén en 15 minutos, encontrando la escena del crimen iluminada por las luces estroboscópicas de las patrullas. El forense García ya estaba trabajando, pero se detuvo cuando vio llegar a Carmen. «Es idéntico a los otros», dijo García, un hombre de 55 años que había visto demasiadas muertes durante su carrera. «Mismas heridas, mismo ritual. Pero hay algo diferente esta vez». «¿Qué?», preguntó Diego. García los llevó hasta el cuerpo. Andrés Valdés yacía en la misma posición que María Santos, pero esta vez había algo clavado en su pecho, una fotografía antigua. Carmen reconoció inmediatamente la imagen. Era una foto de grupo tomada durante el funeral de Rosa Moreno en 1999. Todas las familias de las víctimas estaban ahí, consolándose mutuamente en su dolor compartido. «Está marcando sus objetivos», murmuró Diego, estudiando la fotografía. «Cada persona en esta foto es un blanco potencial». Carmen contó las caras en la fotografía. 12 personas más. 12 objetivos restantes. «No», Diego señaló una esquina de la fotografía donde alguien había dibujado una X roja. 11. Ya tachó a alguien. Carmen se acercó más, utilizando una lupa para ver mejor. La 10ª estaba sobre el rostro de un niño pequeño que sostenía la mano de Rosa Moreno. «Te tachó a ti», susurró Carmen, «pero no porque seas el siguiente. Te tachó porque no soy una víctima», completó Diego, su voz apenas audible. «Soy parte de su plan». Mientras examinaban la escena, Carmen notó algo que la hizo detenerse. En la pared, escritas con la misma sangre que habían visto en el sanatorio, estaban las palabras: «La última generación pagará por la primera». «Diego», dijo Carmen lentamente,
¿Cuántos años tenías cuando adoptaron tu apellido Morales? 5 años. ¿Por qué? Porque si tu apellido original era Moreno, y alguien ha estado planeando esto durante 25 años. Carmen sintió que un escalofrío helado recorría su espalda. Necesito ver tu expediente de adopción. Ahora. Diego la miró con una expresión que mezcla confusión y miedo. Carmen, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que tal vez no fuiste asignado a este caso por casualidad. Estoy pensando que alguien se aseguró de que estuvieras aquí, en este momento, trabajando conmigo. El sonido de sirenas lejanas interrumpió sus pensamientos. Otra llamada de emergencia, otro cuerpo. La cacería había comenzado en serio, y Carmen comenzaba a sospechar que tanto ella como Diego eran piezas en un juego mucho más grande y más peligroso de lo que habían imaginado. Capítulo 7. El médico suspeito. La clínica psiquiátrica Mendoza estaba ubicada en una elegante mansión victoriana convertida, rodeada de jardines meticulosamente cuidados que contrastaban dramáticamente con el deterioro urbano del resto de San Augusto. Carmen y Diego se detuvieron frente a la puerta principal de madera tallada, ambos sintiendo el peso de las revelaciones de la noche anterior. ¿Estás seguro de que quieres estar aquí?, preguntó Carmen por tercera vez desde que salieron de la comisaría. Carmen, si alguien ha estado manipulando mi vida desde que tenía 5 años, necesito saberlo, respondió Diego, su mandíbula tensa con determinación. La recepcionista, una mujer elegante de mediana edad, los recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció cuando Carmen mostró su placa. Detective Vega para ver al doctor Mendoza. Es urgente. El doctor Mendoza está con un paciente en este momento, respondió la recepcionista, consultando una agenda de cuero. Podría recibirlos en 1 hora. No tenemos 1 hora, interrumpió Carmen. Dígale que es sobre Eduardo Castillo y los asesinatos del carnicero. La recepcionista palideció visiblemente al oír esos nombres. Se disculpó y desapareció por un pasillo forrado de libros antiguos, regresando pocos minutos después. El doctor Mendoza los verá ahora. Doctor Patricio Mendoza era un hombre imponente de 68 años, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos azules penetrantes detrás de gafas de montura dorada. Su oficina era un estudio en elegancia contenida, estantes llenos de libros de psiquiatría, diplomas enmarcados cubriendo una pared completa, y un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen. Detective Vega, dijo Mendoza, levantándose para estrechar su mano. Han pasado muchos años desde la última vez que hablamos. Doctor Mendoza, respondió Carmen, notando cómo las manos del psiquiatra temblaban ligeramente. Este es mi compañero, detective Diego Morales. Carmen observó cuidadosamente la reacción de Mendoza cuando escuchó el apellido Morales. Fue sutil. Un ligero endurecimiento alrededor de los ojos, una pausa casi imperceptible, pero estaba ahí. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó Mendoza, gesticulando para que se sentaran en 2 sillas de cuero frente a su escritorio. Estamos investigando una serie de asesinatos que parecen estar conectados con el caso Eduardo Castillo, comenzó Carmen. Necesitamos revisar sus registros de esa época. Como les expliqué hace 25 años, detective Vega, los registros médicos están protegidos por el secreto profesional. No puedo simplemente... Doctor Mendoza, interrumpió Diego, inclinándose hacia adelante. ¿Cuántos pacientes con el nombre Eduardo Castillo trató usted entre 1996 y 1999? La pregunta pareció tomar a Mendoza por sorpresa. Perdón. Es una pregunta simple, doctor. ¿Cuántos? Mendoza se quitó las gafas y las limpió nerviosamente. Bueno, Eduardo Castillo fue ingresado al Sanatorio San Rafael en septiembre de 1998. Estuvo bajo mi cuidado hasta su muerte en marzo de 1999. ¿Está seguro de que era Eduardo Castillo?, preguntó Carmen. Por supuesto que estoy seguro. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Diego sacó la fotografía que Tomás Guerrero les había mostrado el día anterior. Porque este es Eduardo Castillo, y murió en un accidente automovilístico en 1997. Mendoza miró la fotografía, y Carmen vio algo que la alarmó. No era sorpresa lo que cruzó el rostro del psiquiatra, sino reconocimiento. No entiendo, murmuró Mendoza, pero su voz careció de convicción.
Doctor Mendoza, dijo Carmen lentamente. ¿Quién era realmente el hombre que estuvo bajo su cuidado en el sanatorio? El silencio se extendió por largos minutos. Mendoza se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Hay cosas, dijo finalmente, cosas que sucedieron en esos días que no fueron documentadas apropiadamente. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Diego. Mendoza se giró hacia ellos, y Carmen pudo ver que estaba luchando con algún tipo de conflicto interno. El paciente que conocíamos como Eduardo Castillo llegó al sanatorio en condiciones muy irregulares. No tenía historia médica previa. No tenía familia que pudiera verificar su identidad. Solo tenía una identificación que, bueno, ahora parece que era falsa. ¿Quién lo trajo al sanatorio?, preguntó Carmen. Esa es la cosa. Fue transferido desde la cárcel estatal, pero los registros de la transferencia desaparecieron poco después de su muerte. Diego se levantó abruptamente. ¿Desaparecieron o fueron destruidos? Detective Morales, hay fuerzas en esta ciudad que... Mendoza se detuvo, mirando a Diego con una expresión extraña. Dijo que su apellido era Morales. Sí, ¿por qué? Mendoza regresó a su escritorio y abrió un cajón con llave. Extrajo un archivo delgado y lo colocó sobre el escritorio. Porque tengo aquí el expediente de adopción de un niño llamado Diego Moreno, que fue adoptado por la familia Morales en el año 2001. Carmen sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué tiene usted eso? Porque fui yo quien recomendó la adopción. Fui yo quien evaluó psicológicamente al niño después de la muerte de su madre. Mendoza miró directamente a Diego. Y fui yo quien recibió órdenes específicas de asegurarme de que el niño fuera colocado con una familia que lo mantuviera en San Augusto. ¿Órdenes de quién?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. De alguien en el departamento de policía. Alguien que dijo que el niño podría ser importante para casos futuros. Carmen y Diego intercambiaron miradas de horror. La manipulación había comenzado cuando Diego era apenas un niño de 5 años. Doctor Mendoza, dijo Carmen, necesito que nos diga exactamente quién le dio esas órdenes. Mendoza abrió el expediente de adopción, señaló una firma en la parte inferior. Detective Raúl Herrera. Él se aseguró de que Diego Moreno se convirtiera en Diego Morales, y de que permaneciera en San Augusto hasta que fuera necesario, punto. Capítulo 8. Juegos mentales. Diego salió de la clínica del doctor Mendoza como un hombre en trance, caminando hacia el estacionamiento con pasos mecánicos mientras Carmen intentaba procesar la magnitud de lo que habían descubierto. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los autos, y había una quietud ominosa en el aire que hizo que Carmen se sintiera inquieta. «Diego, espera», gritó, apresurándose para alcanzarlo. «Necesitamos hablar sobre esto». Pero Diego no respondió. Siguió caminando hasta su auto, con una expresión vacía que alarmó a Carmen. Había visto esa misma expresión en víctimas de trauma severo. «Diego, mírame», dijo Carmen, tocando su brazo. «Sé que esto es devastador, pero...» El sonido de una furgoneta acelerando los interrumpió. Carmen se giró justo a tiempo para ver un vehículo negro sin placas dirigiéndose directamente hacia ellos. Instintivamente, se arrojó hacia un lado, rodando entre dos autos estacionados, pero cuando miró hacia donde había estado Diego, él ya no estaba. «¡Diego!», gritó, levantándose y corriendo hacia el lugar donde lo había visto por última vez. Solo encontró su teléfono celular tirado en el asfalto, la pantalla agrietada. Carmen sacó su propia radio, sus manos temblando mientras reportaba el secuestro. Pero antes de que pudiera terminar la llamada, su teléfono personal comenzó a sonar. «Hola», respondió, aunque una parte de ella ya sabía quién sería. Detective Carmen Vega. La voz estaba distorsionada electrónicamente, pero había algo familiar en el ritmo y la cadencia. «Tengo algo que te pertenece». «¿Dónde está Diego?» «¿Estás seguro?» «Por ahora. Pero eso depende completamente de ti, Carmen». «¿Qué quieres?» «Quiero jugar un juego. Un juego que deberíamos haber jugado hace 25 años». La voz modulada parecía encontrar diversión en sus propias palabras. «Tienes 48 horas para descubrir la verdad completa sobre lo que realmente pasó en 1999. Ya sé la verdad.
Eduardo Castillo no era. Esa no es la verdad. La voz explotó con furia repentina. Esa es solo la superficie. Hay capas y capas de mentiras, Carmen. Mentiras que tú ayudaste a construir. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estás hablando? 48 horas. Te voy a enviar direcciones. Sigues las pistas, descubres la verdad, y tal vez tu joven compañero sobreviva. Pero Carmen... La voz hizo una pausa dramática. Si involucras a alguien más, si llamas refuerzos, si tratas de rastrear esta llamada, Diego muere. Y después, vengo por ti. La línea se cortó, dejando a Carmen temblando en el estacionamiento vacío. Su teléfono emitió un pitido, indicando un mensaje de texto. Era una dirección, 1247 calle Riverside. La reconoció inmediatamente. Era la dirección de su antigua casa, el lugar donde había vivido cuando comenzó la investigación original de El Carnicero. Carmen no había estado en esa casa en 25 años. El viaje hasta Riverside le llevó 30 minutos, tiempo que usó para intentar contactar a Raúl Herrera. Pero su teléfono sonó indefinidamente sin respuesta, lo que solo aumentó su ansiedad. Si Raúl había estado manipulando las adopciones y los archivos, ¿qué más había estado ocultando? La casa de calle Riverside 1247 era exactamente como la recordaba, una construcción de 2 pisos de los años 50, con un jardín delantero que ahora estaba completamente descuidado. Las ventanas estaban tapadas con tablones, y había un letrero de se vende tan descolorido que era casi ilegible. Carmen se detuvo frente a la casa, recordando vívidamente la noche en que casi había muerto ahí. Había sido en marzo de 1999, cuando había seguido una pista falsa que la llevó de vuelta a su propia casa. El carnicero la había estado esperando en su cocina, sentado tranquilamente en su mesa de comedor como si fuera un invitado. Su teléfono volvió a sonar. ¿Estás ahí?, preguntó la voz distorsionada. Estoy aquí. Entra. ¿Cómo sé que Diego está vivo? Hubo una pausa, y luego Carmen escuchó la voz de Diego, débil pero reconocible. Carmen, no vengas. Es una trampa. Él no es. La voz se cortó abruptamente. Diego, gritó Carmen. 47 horas y 30 minutos, dijo la voz modulada. Entra a la casa. Carmen se acercó a la puerta principal, notando que la cerradura había sido forzada recientemente. La puerta se abrió con un chirrido que la transportó instantáneamente al pasado. El interior de la casa estaba exactamente como lo había dejado 25 años atrás, como si fuera un museo de su vida anterior. Sus muebles seguían en el mismo lugar, cubiertos de polvo pero intactos. Incluso había platos sucios en el fregadero de la cocina, exactamente donde los había dejado aquella mañana de marzo cuando salió corriendo para seguir una pista. En la mesa de comedor había una fotografía que hizo que Carmen se detuviera en seco. Era una imagen de ella misma durmiendo en su cama, claramente tomada desde la ventana de su habitación. En el reverso de la foto, escritas con tinta roja, estaban las palabras: "Te he estado observando desde el principio". Su teléfono sonó nuevamente. ¿La encuentras familiar? ¿Cuánto tiempo has estado observándome? Desde que tenías 26 años, Carmen. Desde que te asignaron al caso por primera vez. La voz hizo una pausa. Sube al segundo piso, a tu antigua habitación. Carmen subió lentamente las escaleras, cada paso haciéndola recordar la noche cuando había luchado por su vida en esos mismos escalones. Su habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. Había algo sobre su cama. Era un álbum de fotografías. Carmen se acercó cautelosamente y lo abrió. Las páginas estaban llenas de imágenes de ella durante los últimos 25 años. Fotos de ella trabajando, comprando comestibles, visitando la tumba de sus padres, cenando sola en restaurantes. Décadas de vigilancia obsesiva documentadas meticulosamente. ¿Quién eres?, susurró Carmen. Soy alguien que conoces muy bien, Carmen. Alguien en quien has confiado durante años. En la última página del álbum había una fotografía que la hizo caer sentada en la cama. Era una imagen de ella y Raúl Herrera tomada solo 3 meses atrás, durante el funeral del ex capitán Rodríguez. Pero alguien había dibujado una X roja sobre el rostro de Raúl. Ya no necesitamos a Raúl, dijo la voz. Él sirvió su propósito durante todos estos años.
pero ahora es hora de terminar lo que comenzamos. Carmen sintió que la realidad se desplomaba a su alrededor. Raúl está trabajando contigo. Raúl ha estado trabajando conmigo durante 25 años, pero últimamente se ha vuelto poco confiable, demasiado sentimental. La voz se volvió más fría. 46 horas. Carmen, la próxima pista está debajo de tu almohada. Carmen levantó la almohada con manos temblorosas y encontró una llave de bronce antigua junto con una nota, donde todo comenzó para ti. Archivo personal. Reconoció la llave inmediatamente. Era de la oficina privada de Raúl, donde guardaba sus archivos personales de casos no resueltos. Carmen había estado ahí solo una vez, hace años, cuando Raúl le había mostrado su obsesión personal con casos sin cerrar. Mientras salía de la casa, Carmen se dio cuenta de algo que la aterrorizó más que cualquier amenaza directa. Quienquiera que fuera el secuestrador, conocía cada detalle de su vida, cada lugar que había estado, cada persona en la que había confiado. Y durante 25 años, había estado esperando pacientemente este momento. Capítulo 10. La máscara cae. Carmen llegó al almacén industrial justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, bañando el edificio abandonado en sombras rojas que parecían sangre. Había gastado la última hora revisando todos los documentos de la caja fuerte de Raúl, y ahora entendía la magnitud completa de la conspiración que había definido su carrera. El almacén estaba exactamente como lo recordaba de la primera noche: ventanas rotas, puertas oxidadas, y un aire de abandono que se sentía como muerte. Pero ahora sabía que este lugar tenía un significado más profundo. No era solo donde habían encontrado la primera víctima, era donde todo había comenzado hace 25 años. Carmen entró al edificio con su arma desenfundada, siguiendo el mismo camino que había tomado días atrás. Sus pasos resonaban en el espacio vacío, cada eco amplificando su sensación de aislamiento. «Diego», gritó, «estoy aquí». «¿Sabía que vendrías?», una voz familiar respondió desde las sombras. Carmen se giró bruscamente y se encontró cara a cara con Raúl Herrera. Pero era un Raúl que nunca había visto antes, demacrado, con ojeras profundas y una expresión de desesperación que la alarmó. «Raúl, gracias a Dios». «Pensé que». «¿Pensaste qué, Carmen?». La voz de Raúl era amarga. «Pensaste que era víctima en todo esto». Carmen mantuvo su arma apuntada, pero su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. «Leí tu nota. Sé sobre la red de corrupción, sobre Esteban Morales». «Mi nota». Raúl rió, pero no había humor en el sonido. «¿Te refieres a la confesión que escribí bajo coacción? La que escribí con una pistola apuntada a mi cabeza». «No entiendo». «Carmen, he estado tratando de corregir mis errores durante años. Sí, fui parte de la red de corrupción en los 90. Sí, ayudé a encubrir algunos crímenes. Pero nunca ayudé a Esteban Morales a escapar». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero la nota decía lo que Esteban quería que dijera. Raúl se acercó lentamente, y Carmen pudo ver que tenía las manos atadas detrás de la espalda. «Carmen, él ha estado jugando contigo desde el principio. Cada pista, cada revelación, todo ha sido orquestado para traerte hasta aquí». «¿Dónde está Diego?». «Diego está». Raúl se detuvo, mirando por encima del hombro de Carmen. «Está justo detrás de ti». Carmen se giró y vio a Diego emergiendo de las sombras. Pero algo estaba terriblemente mal con él. Sus ojos tenían una calidad vidriosa, y se movía con la rigidez de alguien bajo el efecto de drogas. «Diego, ¿estás bien?». «Estoy mejor que nunca, Carmen», respondió Diego, pero su voz sonaba hueca. «Finalmente entiendo quién soy realmente». «Diego, él te está drogando, lo que sea que te haya dado». «No me ha dado nada excepto la verdad». Diego sacó su arma y la apuntó directamente a Carmen. «La verdad sobre ti, sobre Raúl, sobre toda la mentira que ha sido mi vida». Carmen sintió que el corazón se le detenía. «Diego, baja el arma». «Durante 25 años», continuó Diego, su voz volviéndose más fuerte, «he vivido creyendo que mi madre era una víctima inocente. Pero Esteban me mostró la verdad. Me mostró las fotografías, los documentos. Rosa Moreno no era una enfermera inocente.
Era parte de la red que traficaba con pacientes mentales. Eso es mentira, gritó Raúl. Carmen, él le ha lavado el cerebro. Rosa Moreno era una de las buenas. Por eso la mataron. Cállate. Diego giró su arma hacia Raúl. Tú eres el peor de todos. Fingiendo ser mi mentor, mi figura paterna, cuando todo el tiempo estabas reportando cada detalle de mi vida. Carmen se dio cuenta de que Diego estaba completamente perdido en las mentiras de Esteban. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Aún no habían visto a Esteban en persona. Diego, dijo Carmen suavemente, ¿dónde está tu padre? Está aquí, respondió Diego. Ha estado aquí todo el tiempo, observando, esperando el momento perfecto. Entonces, ¿por qué no sale? ¿Por qué se esconde? Por primera vez, Carmen vio un destello de duda en los ojos de Diego. Él dice que todavía no es el momento. O tal vez, dijo una nueva voz desde las sombras, tal vez porque sabe que si se muestra, todos ustedes verán lo patético que realmente es. Esteban Morales finalmente emergió de la oscuridad, y Carmen se sorprendió por lo ordinario que parecía. Era un hombre de 64 años, de estatura media, con cabello gris y ojos que podrían haber pertenecido a cualquier abuelo en cualquier parque. No había nada obviamente monstruoso en él, lo que lo hacía aún más aterrador. Esteban, dijo Carmen, manteniendo su arma apuntada hacia él. Detective Vega, finalmente nos conocemos apropiadamente. Esteban sonrió, y esa sonrisa reveló la verdadera frialdad detrás de su apariencia mundana. Has disfrutado nuestro pequeño juego. Juego. Has matado personas inocentes. Inocentes. Esteban rió. Carmen, después de todo lo que has descubierto, ¿todavía crees en la inocencia? Carmen notó que Diego seguía apuntándole con su arma, pero sus manos temblaban. Fuera lo que fuera que Esteban le había dado, estaba empezando a desvanecerse. Diego, dijo Carmen suavemente, mírame. Realmente mírame. ¿Crees que yo maté a tu madre? Diego parpadeó, confundido. Tú encubriste su muerte. No, Diego. Yo tenía 26 años cuando tu madre murió. Era una detective novata que ni siquiera sabía que existía una red de corrupción. Carmen dio un paso hacia él. Pero sí sé quién la mató. Y no fui yo. Suficiente, gritó Esteban. Diego, mátalos a ambos. Ahora. Pero Diego no se movió. Las drogas se estaban desvaneciendo, y Carmen podía ver la confusión real en sus ojos. No puedo, murmuró Diego. No puedo hacerlo. Eres mi hijo, rugió Esteban. Tienes mi sangre. Haz lo que te ordeno. No, dijo Diego, bajando lentamente su arma. No soy como tú. Esteban sacó su propia pistola con una velocidad sorprendente para su edad, pero en lugar de apuntar a Carmen o Diego, apuntó directamente a Raúl. Si no puedes matar por amor, dijo Esteban fríamente, tal vez puedas matar por odio. El disparo resonó en el almacén como un trueno, y Raúl se desplomó, una mancha roja extendiéndose por su camisa. Raúl. Carmen corrió hacia él, pero Esteban bloqueó su camino. Ahora, dijo Esteban, terminemos esto apropiadamente. Capítulo 11. La cacada. Raúl yacía en el piso de concreto del almacén, presionando una mano contra la herida en su costado mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Carmen se arrodilló junto a él, desgarrando su propia camisa para hacer un vendaje improvisado. Carmen, murmuró Raúl, su voz débil pero urgente. Hay más. No solo las familias, hay una lista. ¿Qué lista? Carmen presionó el vendaje contra la herida, tratando de detener la hemorragia. En mi auto, guantera, una lista de 12 nombres. Raúl tosió, salpicando sangre. Todos los descendientes, todos los que pueden testificar. Esteban observaba la escena con una expresión de diversión cruel. Raúl siempre fue demasiado meticuloso para su propio bien. Sí, Carmen, hay una lista, y ya he eliminado a 3 de los 12. Diego, que había estado parado en shock desde el disparo, finalmente habló. 12. Vas a matar a 12 personas más. Voy a matar a todos los que puedan conectar los crímenes de los años 90 con las personas que aún están vivas y en el poder, respondió Esteban casualmente. Es simple limpieza, hijo.
algo que deberías entender. Carmen ayudó a Raúl a sentarse contra una columna de concreto. Luego se incorporó lentamente, su arma aún en la mano. No vas a matar a nadie más. Oh, pero sí voy a hacerlo. ¿Y tú vas a ayudarme? Nunca. Esteban sonrió y sacó un segundo teléfono celular. ¿Reconoces esta dirección, Carmen? Calle Maple 847. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Era la dirección de su vecina, la señora González, una anciana de 73 años que había sido como una madre para ella durante años. Tengo un asociado vigilando esa casa ahora mismo, continuó Esteban. Una llamada mía, y la querida María González tendrá una muerte muy desagradable. Ella no tiene nada que ver con esto. No, pero tú sí. Y tú vas a hacer exactamente lo que te diga, o empiezo a matar personas inocentes hasta que cooperes. Diego se acercó a su padre, sus ojos ahora completamente claros de cualquier influencia química. Déjala ir. Si quieres que alguien te ayude, seré yo. Diego. No, murmuró Carmen. Mi querido hijo, dijo Esteban, estudiando a Diego con nueva atención. Finalmente estás pensando con claridad. Muy bien. Tu primera tarea será simple. Mata a Raúl. ¿Qué? Oíste correctamente. Mata a Raúl Herrera. Él ha sufrido suficiente, y su muerte enviará un mensaje claro a cualquiera que esté considerando confesar. Diego miró a Raúl, luego a Carmen, luego de vuelta a su padre. No, perdón. Dije no. No voy a matar a Raúl. Esteban suspiró dramáticamente. Diego, esperaba que fueras más inteligente que esto. Marcó un número en su teléfono. Sí, es Esteban. Procede con la señora González. Espera, gritó Carmen. Haré lo que quieras. No, Carmen, dijo Diego firmemente. Él va a matarla de todas formas. Es lo que hace. Esteban frunció el ceño, claramente irritado por la resistencia. Muy bien. Nuevo plan. Carmen, tienes exactamente 1 hora para traerme a los 9 nombres restantes de la lista. Los traes aquí, al almacén, y después podremos tener una conversación civilizada sobre el futuro. Es imposible. No puedo encontrar a 9 personas en 1 hora. Entonces comienza con las que puedas encontrar. Esteban le arrojó las llaves de un auto. Ese es mi vehículo allá afuera. Diego se queda aquí conmigo como garantía. Si no regresas en 1 hora, él muere. Si tratas de llamar a refuerzos, él muere. Si haces cualquier cosa que no sea traerme a esas personas, él muere. Carmen recogió las llaves, su mente corriendo mientras trataba de encontrar una salida de la situación imposible. Carmen, dijo Raúl débilmente. La lista. En mi auto. No hagas lo que dice. Raúl tiene razón, agregó Diego. No importa lo que hagas, él va a matarnos a todos eventualmente. Esteban caminó hacia Diego y presionó el cañón de su pistola contra la sien de su hijo. ¿Estás dispuesto a apostar la vida de Diego en esa teoría, Carmen? Carmen miró los ojos de Diego y vio algo que la sorprendió. Determinación, no miedo. Diego había tomado una decisión y estaba comunicándosela silenciosamente. 1 hora, dijo Esteban. El reloj está corriendo. Carmen caminó hacia la salida del almacén, pero en lugar de dirigirse directamente al auto de Esteban, se desvió hacia el vehículo de Raúl. Encontró la lista en la guantera, tal como él había dicho. 9 nombres, 9 direcciones, 9 personas inocentes que no tenían idea de que sus vidas estaban en peligro. Pero Carmen también encontró otra cosa en el auto de Raúl. Su radio de emergencia personal, el que usaba para comunicarse directamente con el despachador en situaciones críticas. Carmen miró hacia el almacén, donde sabía que Diego estaba comprando tiempo con su vida, y tomó la decisión más difícil de su carrera. En lugar de ir a buscar a las víctimas para Esteban, iba a traer algo mucho más peligroso: la verdad. Capítulo 12. El verdadero el carnicero. Carmen condujo el auto de Esteban hacia el centro de San Augusto, pero no para buscar a las víctimas de la lista. En su lugar, se dirigió directamente a la estación de televisión local, donde sabía que la reportera investigativa Lisa Martínez trabajaba turnos nocturnos. Lisa había sido una aliada valiosa durante años, alguien que entendía la importancia de sacar la verdad a la luz sin comprometer las investigaciones activas. Si Carmen iba a exponer toda la red de corrupción,
Necesitaba que la historia llegara al público antes de que alguien pudiera suprimirla. Detective Vega. Lisa se sorprendió al verla entrar a la estación a las 11 de la noche. ¿Qué está haciendo aquí? Lisa, necesito tu ayuda. Tengo la historia más grande que esta ciudad ha visto jamás, pero solo tenemos minutos antes de que más personas mueran. En los siguientes 30 minutos, Carmen le contó todo a Lisa. La red de corrupción de los años 90, los asesinatos encubiertos, la identidad real del carnicero y la situación actual en el almacén. Lisa grabó cada palabra, sus ojos abriéndose más con cada revelación. ¿Tiene pruebas de todo esto?, preguntó Lisa. Carmen le entregó los documentos de la caja fuerte de Raúl. Fotografías, registros bancarios, la lista completa de víctimas planeadas. Todo está aquí. Detective, esto es explosivo. Pero si transmitimos esto ahora, no pondremos en peligro a Diego. Diego ya está en peligro mortal. La única forma de salvarlo es hacer que toda la ciudad sepa la verdad. Una vez que la historia salga al aire, Esteban no podrá silenciar a nadie más. Lisa asintió, comprendiendo la lógica. Dame 10 minutos para preparar una transmisión de emergencia. Mientras Lisa trabajaba, Carmen usó el teléfono de la estación para hacer una llamada que había estado evitando, al FBI. Si había una red de corrupción que involucraba a oficiales locales, necesitaban autoridades federales para limpiar el desastre. Agente Rodríguez, habla la detective Carmen Vega de San Augusto. Necesito un equipo SWAT en el almacén industrial del sector 5. Tengo un rehén y un sospechoso de múltiples homicidios. Después de proporcionar todos los detalles necesarios, Carmen se preparó para regresar al almacén. Pero antes de irse, Lisa la detuvo. Carmen, hay algo más que necesitas saber. Hice algunas llamadas mientras preparaba la historia. Esteban Morales no era solo un enfermero en el sanatorio. ¿Qué era? Era el hermano del director médico, Dr. Alberto Morales. Y Dr. Alberto Morales fue uno de los fundadores de la red de corrupción que estás exponiendo. Carmen sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Esteban no era solo un empleado, era familia. Exacto. Y cuando la red comenzó a desmoronarse en 1999, usaron a Esteban como chivo expiatorio. Le prometieron protección si desaparecía, pero nunca tuvieron intención de cumplir esa promesa. Por eso volvió, no solo para venganza, sino para cobrar lo que le debían. Carmen regresó al almacén con una comprensión completamente nueva de la situación. Esteban Morales no era solo un serial killer. Era un hombre que había sido traicionado por la misma red que había servido, y ahora buscaba destruir todo lo que quedaba de esa organización. Cuando llegó al almacén, encontró la escena muy diferente a como la había dejado. Diego estaba sentado junto a Raúl, aplicando presión a su herida, mientras Esteban paseaba nerviosamente por el espacio. «Llegaste temprano», observó Esteban cuando Carmen entró. «Traje lo que pediste», mintió Carmen, manteniendo las manos visibles. «¿Dónde están?» «Afuera, en el auto. Pero primero quiero hacer un trato». Esteban rió. «¿Un trato?» «Carmen, no estás en posición de negociar». «Creo que sí lo estoy». Carmen sacó un pequeño radio portátil y lo encendió. La voz de Lisa Martínez llenó el almacén. «Esta noche, documentos obtenidos exclusivamente por Channel 7 News revelan una red de corrupción que ha operado en San Augusto durante décadas. La red, que involucra a oficiales de policía, políticos locales y empresarios prominentes, ha sido responsable de múltiples asesinatos encubiertos como los crímenes de El Carnicero». El rostro de Esteban se transformó, la máscara de control deslizándose para revelar furia pura. «¿Qué has hecho?» «He hecho lo que debería haber hecho hace 25 años», respondió Carmen. «He contado la verdad. Has arruinado todo». Esteban levantó su pistola, pero no hacia Carmen. La apuntó directamente hacia Diego. «Si no puedo tener mi venganza, al menos puedo asegurarme de que mi patético hijo no viva para avergonzarme más». «Esteban, no», dijo Carmen, levantando sus manos. «Él es tu hijo. Él es una decepción, igual que su madre». Los ojos de Esteban se llenaron de odio. Rosa siempre fue demasiado débil, demasiado moral. Y Diego ha heredado esa debilidad. Diego se levantó lentamente,
mirando a su padre con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Sabes qué, Esteban? Tienes razón. Soy como mi madre, y estoy orgulloso de eso. Entonces muere como ella. Esteban apretó el gatillo, pero el disparo nunca llegó. En el último segundo, Raúl se había arrojado entre Diego y la bala, recibiendo el impacto en el pecho. El sonido de sirenas llenó el aire mientras las unidades del FBI se acercaban al almacén. Raúl. Carmen corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Raúl se cerraron por última vez, una expresión de paz finalmente cruzando su rostro. Esteban miró a su alrededor, realizando que estaba rodeado, que su plan había fracasado completamente. Con una sonrisa amarga, levantó la pistola hacia su propia cabeza. «Esteban», no, gritó Diego. «Por favor». «Adiós, hijo», dijo Esteban. «Tal vez en la próxima vida pueda ser el hombre que yo nunca pude ser». El último disparo resonó en el almacén mientras las fuerzas del FBI irrumpían por todas las entradas. Capítulo 13. Confronto familiar. 6 meses después del tiroteo en el almacén, Carmen se despertó en su nuevo apartamento con la sensación familiar de pesadillas que se desvanecían lentamente. Pero esta vez, los sueños no eran sobre el carnicero o los crímenes del pasado. Eran memorias de Raúl Herrera, de su sacrificio final, y de la expresión en el rostro de Diego cuando vio morir a su padre. La investigación federal había demorado meses, pero finalmente había limpiado décadas de corrupción en San Augusto. 12 oficiales habían sido arrestados, incluyendo 2 excapitanes. 5 políticos locales habían renunciado, y toda la estructura de poder de la ciudad había sido reorganizada. Carmen había sido exonerada de cualquier participación en los encubrimientos, pero el costo emocional había sido enorme. Había perdido la fe en las instituciones que había servido durante décadas, y había luchado para encontrar un propósito después de que la verdad finalmente saliera a la luz. Diego había tomado un camino diferente. Después de semanas de terapia intensiva para procesar el trauma de descubrir la verdad sobre su padre, había decidido dejar la fuerza policial. En su lugar, había comenzado a trabajar como consejero para familias de víctimas de crímenes violentos, utilizando su propia experiencia para ayudar a otros a navegar el dolor y la confusión. Carmen no había hablado con Diego en 3 meses, no desde el funeral de Raúl. Ambos habían necesitado espacio para procesar lo que habían vivido juntos. Pero esta mañana, mientras tomaba café en su cocina y leía el periódico, recibió una llamada que cambió todo. «Carmen, soy Diego. ¿Tienes tiempo para hablar?» La voz de Diego sonaba diferente, más madura, más serena. El trauma lo había cambiado, pero parecía haber encontrado algún tipo de paz. «Por supuesto, Diego. ¿Cómo estás?» «Mejor. Cada día un poco mejor». Hizo una pausa. «Carmen, hay algo que necesito decirte. Algo que descubrí en terapia». «¿Qué es?» «Durante todos esos meses cuando Esteban me estaba manipulando, cuando me estaba convenciendo de que tú y Raúl eran los enemigos, hubo momentos en que realmente quise matarte». Carmen sintió un escalofrío, pero también comprensión. «Diego, déjame terminar, por favor. Quería matarte no porque creyera realmente que eras culpable, sino porque representabas todo lo que yo quería ser, pero tenía miedo de no poder lograr. Eras fuerte, valiente, honesta. Todo lo que pensé que nunca podría hacer por tener la sangre de Esteban. Diego, no eres responsable de lo que él hizo. Lo sé, ahora lo sé, pero por un tiempo, realmente creí que estaba condenado a ser como él». Diego hizo otra pausa. «Carmen, ¿puedes perdonarme? No solo por los momentos en que apunté un arma hacia ti, sino por dudar de ti cuando necesitabas mi confianza». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Diego, no hay nada que perdonar. Estabas bajo una manipulación psicológica extrema. El hecho de que hayas resistido, de que al final hayas elegido hacer lo correcto, eso es lo que importa. Hay algo más. He estado trabajando con las familias de las víctimas originales, ayudándolas a procesar no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también la traición institucional que permitió que esos crímenes ocurrieran. Eso es increíble, Diego. Quería preguntarte si estarías interesada en ayudarme, no como detective, sino como alguien que también fue víctima de esta red de mentiras. Las familias confían en ti,
Carmen, tu testimonio ante el FBI fue lo que finalmente rompió el caso. Carmen consideró la propuesta. Durante meses había luchado por encontrar un propósito después de los eventos traumáticos. La idea de usar su experiencia para ayudar a otros a sanar era atractiva. ¿Qué tendría que hacer? Principalmente hablar. Contar tu historia. Explicar cómo los sistemas que deberían proteger a las personas pueden ser corrompidos, pero también cómo la verdad eventualmente prevalece si hay gente dispuesta a luchar por ella. Diego, ¿has encontrado paz con lo que pasó con Esteban? La línea se quedó silenciosa por un momento largo. He encontrado aceptación. Esteban eligió su camino hace décadas, mucho antes de que yo naciera. Sus decisiones no definen quién soy yo. Pero Carmen, hay días en que todavía escucho su voz en mi cabeza, tratando de convencerme de que soy como él. ¿Y qué haces cuando eso pasa? Recuerdo el momento en que Raúl se interpuso entre Zavala y yo. Recuerdo que un hombre que había cometido errores terribles en su pasado todavía eligió hacer lo correcto al final. Eso me da esperanza de que todos podemos cambiar, de que todos podemos elegir ser mejores. Carmen sonrió por primera vez en meses. Diego, estaría honrada de trabajar contigo. Gracias, Carmen. Y Carmen, hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué? A pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el dolor y la traición, no cambiaría el hecho de haberte conocido. Fuiste la primera persona que me enseñó que el coraje real no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Después de colgar el teléfono, Carmen se sentó en su cocina y por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. El pasado no podía ser cambiado, pero el futuro todavía podía ser moldeado por las decisiones que tomaran cada día. Capítulo 14. El círculo se cierra. Un año después de los eventos en el almacén, Carmen había encontrado un nuevo propósito trabajando con Diego en lo que había nombrado el Proyecto Verdad, una iniciativa para ayudar a las familias de víctimas de corrupción policial y crímenes encubiertos. Su oficina estaba ubicada en el antiguo edificio del periódico local, un espacio lleno de luz natural que contrastaba dramáticamente con los lugares oscuros donde habían pasado tanto tiempo el año anterior. Era un martes por la tarde cuando recibieron la llamada que cambiaría todo nuevamente. Proyecto Verdad. Habla Carmen. Detective Vega. La voz era temblorosa, femenina, joven. Mi nombre es Ana Morales. Soy la sobrina de Diego. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Diego nunca había mencionado tener familia extendida. Ana, ¿dónde estás? Estoy en la estación de autobuses. Alguien ha estado siguiéndome. Envió una carta a Diego hace una semana, pero nunca recibí respuesta. Carmen miró hacia la oficina de Diego, pero estaba vacía. Había salido esa mañana para una sesión de terapia grupal y no había regresado. Ana, ¿cuántos años tienes? 17. Vivo con mi abuela en Guadalajara, pero ella murió la semana pasada, y mientras estaba limpiando sus cosas, encontré fotografías. ¿Qué tipo de fotografías? Fotografías de Diego cuando era niño. Y cartas de alguien que firmaba como diciendo que algún día volvería por toda su familia. Carmen sintió que las rodillas le fallaban. Se sentó pesadamente en su silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Ana, necesito que vengas aquí inmediatamente. ¿Tienes dinero para un taxi? Sí, pero Detective Vega, hay algo más. Las cartas no estaban dirigidas solo a mi abuela. Había una dirigida a mí, fechada hace apenas un mes. Decía que cuando cumpliera 18 años, vendría a buscarme. ¿Dónde está esa carta ahora? La tengo conmigo. Pero detective, la letra es diferente. No es la misma persona que escribió las cartas viejas. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Ana, dame la dirección exacta donde estás. Voy por ti ahora mismo. Después de colgar, Carmen intentó llamar a Diego, pero su teléfono sonó directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje urgente y luego se dirigió hacia la estación de autobuses, su mente corriendo mientras trataba de entender las implicaciones de lo que había escuchado. Si Esteban tenía más familia, y si alguien más estaba continuando su trabajo. Encontró a Ana Morales sentada en un banco dentro de la estación,
Una adolescente delgada con los mismos ojos oscuros de Diego y una expresión de terror que Carmen conocía demasiado bien. Tenía una mochila pequeña y una carpeta de manila apretada contra su pecho. Ana. ¿Detective Vega? Ana se levantó rápidamente. Gracias por venir. Muéstrame las cartas. Ana abrió la carpeta, revelando docenas de fotografías amarillentas y varias cartas escritas a mano. Carmen examinó la primera carta, fechada en 2001. Querida Rosa, aunque mi hermano cometió errores terribles, tu hijo sigue siendo mi sangre. Algún día, cuando las cosas se calmen, vendré por él y por cualquier otro miembro de la familia que quede. La sangre Morales debe permanecer unida. M. Carmen revisó las otras cartas, todas escritas con la misma letra, todas firmadas M, todas prometiendo un eventual regreso. Pero la última carta era completamente diferente. Ana, sé que tu tío Esteban está muerto, pero su legado no ha terminado. Hay otros que entienden su visión, otros que terminarán lo que él comenzó. Cuando cumplas 18, vendremos por ti. Tienes algo que necesitamos. Un amigo. Ana, dijo Carmen cuidadosamente, ¿tu abuela te habló alguna vez sobre la familia de tu padre? Solo que papá tenía 2 hermanos. Esteban, que murió cuando yo era muy pequeña, y otro hermano que era doctor, pero nunca lo conocí. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Doctor? ¿Cuál era su nombre? Alberto. Doctor Alberto Morales. Abuela decía que era muy importante, pero que la familia se separó después de que Esteban se metió en problemas. Doctor Alberto Morales, el hermano de Esteban que había sido uno de los fundadores de la red de corrupción. Carmen había asumido que estaba muerto o en prisión, pero aparentemente había estado equivocada. Su teléfono sonó. Era Diego. Carmen, recibí tu mensaje. ¿Qué está pasando? Diego, ¿dónde estás? En mi auto, regresando de la sesión de terapia. ¿Por qué? Sonabas pánica en el mensaje. Porque tu sobrina Ana está aquí, y tenemos un problema muy grande. Hubo un largo silencio en la línea. Carmen, yo no tengo una sobrina. Diego, ella tiene fotografías tuyas de cuando eras niño, cartas de Esteban, y una carta reciente de alguien que dice que va a venir por ella. Eso es imposible. Esteban no tenía más familia. ¿Qué sabes sobre Alberto Morales? Otro silencio, este más largo. Alberto, ese era el otro hermano de Esteban, el doctor, pero él murió hace años en un accidente. Diego, creo que Alberto Morales no está muerto, y creo que ha estado esperando el momento perfecto para terminar lo que Esteban comenzó. Carmen oyó el sonido de frenos chirriando a través del teléfono. Carmen, sal de ahí ahora mismo. Si Alberto está vivo, si está trabajando con otros, Ana no es solo una víctima, es una trampa. Carmen miró a Ana, que había estado escuchando la conversación con ojos cada vez más grandes. Ana, dijo Carmen suavemente, ¿cómo supiste exactamente cómo contactarme? Yo. Ana comenzó a tartamudear. Investigué en internet. Su nombre apareció en todos los artículos sobre mi tío Esteban. Y decidiste venir aquí desde Guadalajara basándote solo en eso. Ana no respondió, pero Carmen vio algo en sus ojos que la alarmó. No era terror, era culpa. Ana, ¿quién te envió realmente? Antes de que Ana pudiera responder, Carmen vio una furgoneta negra deteniéndose frente a la estación de autobuses. 3 hombres bajaron, y Carmen reconoció inmediatamente el tipo de coordinación profesional que solo venía de entrenamiento militar o policial. Ana, necesitamos irnos. Ahora. Pero cuando Carmen se giró, Ana ya no estaba ahí. La adolescente había desaparecido, dejando solo la carpeta de cartas y fotografías en el banco. Carmen corrió hacia la salida trasera de la estación, su arma ya en la mano, mientras su teléfono sonaba con llamadas desesperadas de Diego. Había caído en una trampa, pero más importante, Diego estaba dirigiéndose directamente hacia el mismo peligro. La cacería había comenzado nuevamente, pero esta vez, Carmen sabía que no estaban cazando a un solo hombre loco. Estaban enfrentando a una organización que había tenido un año completo para planear su venganza. Capítulo 15. 3 generaciones de mal.
Carmen logró escapar de la estación de autobuses a través de una salida de emergencia, pero sabía que su ventaja era temporal. Quienquiera que estuviera detrás de esto había tenido tiempo para planear, y ella estaba reaccionando instintivamente. Se refugió en un callejón detrás de la estación y llamó a Diego. ¿Dónde estás?, preguntó sin preámbulos. A 5 minutos de la estación. Carmen, ¿estás bien? Estoy bien, pero Diego, no vengas aquí. Es una trampa. Ana no es quien dice ser. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente, pero desapareció en el momento perfecto, justo cuando llegaron hombres armados. ¿O es parte del plan? Carmen se detuvo, sintiendo una realización horrible formándose en su mente. Diego, ¿cuándo fue la última vez que viste una fotografía de tu madre? ¿Qué? Carmen, ¿qué tiene que ver eso con? Solo responde. ¿Cuándo? No lo sé. Hace años. ¿Por qué? Porque Ana Morales se parece exactamente a como imaginaría que se vería tu madre a los 17 años. ¿Y si Alberto Morales ha estado planeando esto durante un año? Carmen no terminó la frase, pero ambos entendieron la implicación. Si Alberto había querido atraer a Diego, ¿qué mejor manera que crear una sobrina que despertara todos sus instintos protectores? Carmen, sal de ahí ahora. Nos encontramos en el lugar de siempre. El lugar de siempre era un código que habían desarrollado, el antiguo almacén donde todo había comenzado un año atrás. Era un lugar que conocían bien, que tenía múltiples rutas de escape planeadas. Carmen se dirigió hacia su auto, pero cuando llegó al estacionamiento, encontró las 4 llantas desinfladas y una nota pegada al parabrisas. Carmen, el juego ha comenzado nuevamente. Esta vez, las reglas son diferentes. Tienes 1 hora para llegar al Sanatorio San Rafael. Ven sola, o Diego y Ana mueren. Y Carmen, esta vez no habrá rescates de último minuto. Doctor Alberto Morales. Carmen sintió un escalofrío al leer el nombre completo. Alberto no se estaba escondiendo detrás de iniciales o voces distorsionadas. Quería que ella supiera exactamente quién la estaba cazando. Llamó a un taxi, pero mientras esperaba, su teléfono sonó. No era Diego. Detective Vega, habla Ana. La voz sonaba diferente ahora, más madura, más calculada. Lamento haber tenido que mentirle. ¿Quién eres realmente? Soy exactamente quien dije que era. Ana Morales, de 17 años, sobrina de Diego. Pero lo que no le dije es que he estado viviendo con mi tío Alberto desde que tenía 12 años. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Él te crió. Él me rescató de un hogar de menores terrible después de que mi abuela murió realmente. Me dio una casa, educación, una familia. Y también me enseñó la verdad sobre lo que le pasó a mi familia. Ana, él te está usando. No, detective Vega. Él me está empoderando. Durante años he vivido sabiendo que mi tío Esteban fue asesinado por corruptos como usted y Raúl Herrera. Ahora finalmente puedo hacer algo al respecto. Carmen oyó otra voz en el fondo, más profunda, autoritaria. Ana estaba hablando con alguien más. Ana, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Esteban no era una víctima. Él mató personas inocentes. Inocentes. La voz de Ana se volvió fría. Como mi madre, como todas las otras enfermeras y trabajadores sociales que fueron silenciados porque sabían demasiado sobre lo que realmente pasaba en las instituciones de la ciudad. Carmen se dio cuenta de que Ana creía genuinamente en la versión de la historia que Alberto le había contado. Para ella, Esteban era un mártir, no un monstruo. Ana, tu tío Alberto era parte de la red de corrupción. Él no era víctima de nada. Mentira, gritó Ana. Él me mostró los documentos. Me mostró cómo ustedes fabricaron evidencia contra tío Esteban para proteger a los verdaderos culpables. La línea se cortó, dejando a Carmen con la horrible realización de que no solo estaba enfrentando a Alberto Morales, sino también a una adolescente que había sido sistemáticamente adoctrinada para creer que la venganza era justicia. Cuando finalmente llegó al Sanatorio San Rafael, Carmen encontró el edificio tal como lo recordaba, deteriorado, abandonado, pero ahora había luces encendidas en el 3er piso. Alberto quería que ella supiera exactamente dónde encontrarlo. Carmen entró al edificio, su arma desenfundada,
siguiendo el mismo camino que había tomado un año atrás con Diego. Pero esta vez, sabía que no era solo su vida lo que estaba en riesgo. En el tercer piso, encontró una puerta abierta que llevaba a lo que una vez había sido la oficina del director médico. Adentro, bajo la luz de lámparas portátiles, estaban Diego y Ana, ambos atados a sillas, y de pie detrás de ellos, con un traje impecable y una sonrisa que era exactamente igual a la de Esteban, estaba Dr. Alberto Morales. Detective Vega, dijo Alberto, su voz suave y cultivada. Finalmente nos conocemos apropiadamente. Carmen mantuvo su arma apuntada hacia él. Suelta a Diego y Ana. Oh, pero esa sería una reunión familiar muy breve. Alberto caminó alrededor de las sillas, una mano descansando casualmente en el hombro de Ana. Sabía que Ana no es realmente la sobrina de Diego. Carmen sintió confusión. ¿Qué? Es su media hermana. Rosa Moreno tuvo otra hija antes de Diego, una hija que dio en adopción cuando tenía 16 años. Alberto sonrió más ampliamente. Ana es la hija mayor de Rosa, lo que la convierte en la hermana mayor de Diego. Diego levantó la cabeza, mirando a Ana con shock. ¿Es eso cierto? Ana asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tío Alberto me lo dijo hace 5 años. Me mostró los registros de adopción, los documentos médicos. Soy tu hermana, Diego. Pero eso no importa ahora, continuó Alberto. Lo que importa es que finalmente tengo a toda la familia Morales reunida. Y ahora podemos terminar lo que mi hermano Esteban comenzó hace tantos años. Carmen se dio cuenta de que Alberto no era más cuerdo que Esteban. Había pasado décadas planeando este momento, manipulando las vidas de Diego y Ana para traerlos exactamente aquí. ¿Qué quieres, Alberto? Quiero justicia, verdadera justicia, no la versión corrupta que ustedes llaman ley. Alberto sacó una pistola de su chaqueta. Quiero que Diego y Ana entiendan el verdadero legado de su familia. Quiero que vean cómo se siente ver morir a alguien a quien amas. Alberto apuntó la pistola hacia Carmen, y después continuó. Quiero que terminen el trabajo que Esteban no pudo completar. Capítulo 15. 3 generaciones de mal. Carmen logró escapar de la estación de autobuses a través de una salida de emergencia, pero sabía que su ventaja era temporal. Quienquiera que estuviera detrás de esto había tenido tiempo para planear, y ella estaba reaccionando instintivamente. Se refugió en un callejón detrás de la estación y llamó a Diego. ¿Dónde estás?, preguntó sin preámbulos. A 5 minutos de la estación. Carmen, ¿estás bien? Estoy bien, pero Diego, no vengas aquí. Es una trampa. Ana no es quien dice ser. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente, pero desapareció en el momento perfecto, justo cuando llegaron hombres armados. ¿O es parte del plan? Oh. Carmen se detuvo, sintiendo una realización horrible formándose en su mente. Diego, ¿cuándo fue la última vez que viste una fotografía de tu madre? ¿Qué? Carmen, ¿qué tiene que ver eso con? Solo responde. ¿Cuándo? No lo sé. Hace años. ¿Por qué? Porque Ana Morales se parece exactamente a como imaginaría que se vería tu madre a los 17 años. ¿Y si Alberto Morales ha estado planeando esto durante un año? Carmen no terminó la frase, pero ambos entendieron la implicación. Si Alberto había querido atraer a Diego, ¿qué mejor manera que crear una sobrina que despertara todos sus instintos protectores? Carmen, sal de ahí ahora. Nos encontramos en el lugar de siempre. El lugar de siempre era un código que habían desarrollado, el antiguo almacén donde todo había comenzado un año atrás. Era un lugar que conocían bien, que tenía múltiples rutas de escape planeadas. Carmen se dirigió hacia su auto, pero cuando llegó al estacionamiento, encontró las 4 llantas desinfladas y una nota pegada al parabrisas. Carmen, el juego ha comenzado nuevamente. Esta vez, las reglas son diferentes. Tienes 1 hora para llegar al sanatorio San Rafael. Ven sola, o Diego y Ana mueren. Y Carmen, esta vez no habrá rescates de último minuto. Dr. Alberto Morales. Carmen sintió un escalofrío al leer el nombre completo. Alberto no se estaba escondiendo detrás de iniciales o voces distorsionadas. Quería que ella supiera exactamente quién la estaba cazando. Llamó a un taxi, pero mientras esperaba, su teléfono sonó. No era Diego.
Detective Vega, habla Ana. La voz sonaba diferente ahora, más madura, más calculada. Lamento haber tenido que mentirle. ¿Quién eres realmente? Soy exactamente quien dije que era. Ana Morales, de 17 años, sobrina de Diego. Pero lo que no le dije es que he estado viviendo con mi tío Alberto desde que tenía 12 años. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Él te crió. Él me rescató de un hogar de menores terrible después de que mi abuela murió realmente. Me dio una casa, educación, una familia. Y también me enseñó la verdad sobre lo que le pasó a mi familia. Ana, él te está usando. No, Detective Vega. Él me está empoderando. Durante años he vivido sabiendo que mi tío Esteban fue asesinado por corruptos como usted y Raúl Herrera. Ahora finalmente puedo hacer algo al respecto. Carmen oyó otra voz en el fondo, más profunda, autoritaria. Ana estaba hablando con alguien más. Ana, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Esteban no era una víctima. Él mató personas inocentes. Inocentes. La voz de Ana se volvió fría. Como mi madre, como todas las otras enfermeras y trabajadores sociales que fueron silenciados porque sabían demasiado sobre lo que realmente pasaba en las instituciones de la ciudad. Carmen se dio cuenta de que Ana creía genuinamente en la versión de la historia que Alberto le había contado. Para ella, Esteban era un mártir, no un monstruo. Ana, tu tío Alberto era parte de la red de corrupción. Él no era víctima de nada. Mentira, gritó Ana. Él me mostró los documentos. Me mostró cómo ustedes fabricaron evidencia contra tío Esteban para proteger a los verdaderos culpables. La línea se cortó, dejando a Carmen con la horrible realización de que no solo estaba enfrentando a Alberto Morales, sino también a una adolescente que había sido sistemáticamente adoctrinada para creer que la venganza era justicia. Cuando finalmente llegó al Sanatorio San Rafael, Carmen encontró el edificio tal como lo recordaba, deteriorado, abandonado, pero ahora había luces encendidas en el tercer piso. Alberto quería que ella supiera exactamente dónde encontrarlo. Carmen entró al edificio, su arma desenfundada, siguiendo el mismo camino que había tomado un año atrás con Diego. Pero esta vez, sabía que no era solo su vida lo que estaba en riesgo. En el tercer piso, encontró una puerta abierta que llevaba a lo que una vez había sido la oficina del director médico. Adentro, bajo la luz de lámparas portátiles, estaban Diego y Ana, ambos atados a sillas, y de pie detrás de ellos, con un traje impecable y una sonrisa que era exactamente igual a la de Esteban, estaba Dr. Alberto Morales. Detective Vega, dijo Alberto, su voz suave y cultivada. Finalmente nos conocemos apropiadamente. Carmen mantuvo su arma apuntada hacia él. Suelta a Diego y Ana. Oh, pero esa sería una reunión familiar muy breve. Alberto caminó alrededor de las sillas, una mano descansando casualmente en el hombro de Ana. Sabía que Ana no es realmente la sobrina de Diego. Carmen sintió confusión. ¿Qué? Es su media hermana. Rosa Moreno tuvo otra hija antes de Diego, una hija que dio en adopción cuando tenía 16 años. Alberto sonrió más ampliamente. Ana es la hija mayor de Rosa, lo que la convierte en la hermana mayor de Diego. Diego levantó la cabeza, mirando a Ana con shock. ¿Es eso cierto? Ana asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tío Alberto me lo dijo hace 5 años. Me mostró los registros de adopción, los documentos médicos. Soy tu hermana, Diego. Pero eso no importa ahora, continuó Alberto. Lo que importa es que finalmente tengo a toda la familia Morales reunida. Y ahora podemos terminar lo que mi hermano Esteban comenzó hace tantos años. Carmen se dio cuenta de que Alberto no era más cuerdo que Esteban. Había pasado décadas planeando este momento, manipulando las vidas de Diego y Ana para traerlos exactamente aquí. ¿Qué quieres, Alberto? Quiero justicia, verdadera justicia, no la versión corrupta que ustedes llaman ley. Alberto sacó una pistola de su chaqueta. Quiero que Diego y Ana entiendan el verdadero legado de su familia. Quiero que vean cómo se siente ver morir a alguien a quien amas. Alberto apuntó la pistola hacia Carmen, y después continuó. Quiero que terminen el trabajo que Esteban no pudo completar. Capítulo 16. Resurrección y redención. El disparo nunca llegó.
En el momento en que Alberto apretó el gatillo, Diego logró liberarse de sus ataduras. Había estado trabajando en ellas desde que Carmen llegó, y se arrojó hacia su padre biológico adoptivo, derribándolo al suelo. La pistola se deslizó por el piso mientras los dos hombres luchaban, pero Carmen no pudo disparar sin riesgo de herir a Diego. En su lugar, corrió hacia Ana para desatarla. «Ana, necesito que me ayudes», dijo Carmen, trabajando rápidamente en las cuerdas. «Sin importar lo que Alberto te haya dicho, Diego es tu hermano y él te necesita». Ana la miró con ojos llenos de confusión y dolor. «No sé qué creer ya. Cree en esto. La familia se protege mutuamente, sin importar qué errores hayan cometido en el pasado». Diego y Alberto seguían luchando en el suelo, pero Alberto era mayor y más débil. Diego logró inmovilizarlo, pero en lugar de lastimarlo, simplemente lo sostuvo en el suelo. «Alberto», dijo Diego, respirando pesadamente, «esto termina aquí. No más venganza, no más manipulación, no más muerte». «Eres débil», gritó Alberto, «igual que tu madre, igual que Esteban al final». «Tienes razón», respondió Diego calmadamente. «Soy como mi madre. Ella eligió ayudar a las personas en lugar de lastimarlas. Ella eligió el amor en lugar del odio. Y esa es la mejor herencia que podría haber recibido». Carmen había logrado liberar a Ana, quien ahora miraba la escena con una comprensión que no había tenido antes. «Tío Alberto», dijo Ana con voz quebrada, «¿era todo mentira? Todo lo que me dijiste sobre mamá, sobre la familia». Alberto la miró con ojos que finalmente mostraban su verdadera locura. «Te di un propósito, Ana. Te di una razón para vivir». «Me diste odio», respondió Ana. «Me diste años de odio basado en mentiras». Carmen oyó sirenas acercándose. Había enviado un mensaje de texto a los federales antes de entrar al sanatorio, usando un código de emergencia que habían establecido después de los eventos del año anterior. «Diego», dijo Carmen, «los federales están aquí. Necesitamos salir de este edificio antes de que lo rodeen completamente». Pero Diego no se movió. Siguió sosteniendo a Alberto en el suelo, mirándolo con una expresión de profunda tristeza. «Alberto, durante un año he estado trabajando con familias que han perdido seres queridos por violencia. He visto lo que el odio le hace a las personas. Te está matando por dentro, igual que mató a Esteban». «Esteban no está muerto», gritó Alberto súbitamente. «Él vive en ti, en Ana, en todos nosotros. La sangre Morales no puede ser limpiada». Ana se acercó lentamente, arrodillándose junto a Diego y Alberto. «Tío Alberto», dijo suavemente, «la sangre no nos define. Las elecciones que hacemos nos definen». Alberto miró a Ana, luego a Diego, y finalmente su expresión se desplomó. Por primera vez, Carmen vio no al manipulador frío que había estado orquestando todo, sino a un hombre viejo y roto que había perdido décadas de su vida a la obsesión. Yo solo quería que nuestra familia significara algo», murmuró Alberto. «Quería que fuéramos importantes». «Somos importantes», dijo Diego, «pero no de la manera que tú pensabas». Los agentes federales entraron al edificio, pero encontraron una escena muy diferente a la que esperaban. En lugar de un enfrentamiento violento, encontraron a una familia rota finalmente comenzando a sanar. Epílogo. 6 meses después, Carmen se despertó en su nueva casa, una pequeña construcción en las afueras de San Augusto donde podía ver las montañas desde su ventana de la cocina. El Proyecto Verdad había crecido hasta convertirse en una organización nacional, ayudando a cientos de familias afectadas por corrupción policial. Su teléfono sonó mientras preparaba café. «Carmen, soy Diego. ¿Tienes planes para el almuerzo? ¿Qué tienes en mente?» «Ana quiere conocer el lugar donde mamá trabajaba antes de morir. Pensé que tal vez podrías acompañarnos». Carmen sonrió. Diego y Ana habían estado trabajando lentamente para construir una relación como hermanos, con ayuda de terapia familiar. Ana había sido sentenciada a servicios comunitarios por su participación en los eventos del sanatorio, pero había elegido cumplir esas horas trabajando con el Proyecto Verdad. Alberto Morales había sido sentenciado a prisión perpetua, pero había mostrado signos de mejora mental significativa con tratamiento apropiado. Diego lo visitaba una vez al mes, no por Alberto, sino por su propia sanación. «Me encantaría acompañarlos», respondió Carmen. «Y Carmen, gracias.
Por todo. Por no rendirte conmigo. Por creer que podía ser mejor de lo que mi sangre sugería. Diego, nunca fue sobre tu sangre. Siempre fue sobre tu corazón. Después de colgar, Carmen se sentó en su porche con su café, observando el amanecer sobre las montañas. El mal había regresado a San Augusto, como siempre lo hacía, pero también había sido confrontado y vencido por personas dispuestas a elegir el amor sobre el odio, la verdad sobre las mentiras cómodas. No había sido una victoria perfecta, nunca lo era. Habían perdido a Raúl, habían visto familias destrozadas, habían enfrentado las consecuencias de décadas de corrupción, pero habían sobrevivido, habían crecido, y más importante, habían aprendido que la redención siempre era posible para aquellos dispuestos a hacer el trabajo difícil del perdón. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Ana. Carmen, ¿podrías llegar un poco temprano? Quiero hablarte sobre algo antes de que vayamos a ver el hospital. Por supuesto. ¿Está todo bien? Sí, es solo que he estado pensando en estudiar trabajo social, como mamá, y quería saber si pensabas que era una buena idea. Carmen sintió lágrimas de orgullo formándose en sus ojos. Ana, creo que sería perfecto. Tu madre estaría muy orgullosa. Mientras se preparaba para el día, Carmen reflexionó sobre las lecciones que habían aprendido todos. El mal no era hereditario, pero tampoco lo era la bondad. Ambos eran elecciones que cada persona tenía que hacer cada día, a veces cada momento. La historia del carnicero había terminado finalmente, pero las historias de Diego, Ana y Carmen apenas estaban comenzando, y por primera vez en años, todas esas historias estaban llenas de esperanza. El sol se alzó completamente sobre San Augusto, iluminando una ciudad que había confrontado sus demonios más oscuros y había emergido no sin cicatrices, pero sí con sabiduría. Y en una pequeña casa en las afueras, una mujer que había dedicado su vida a la justicia se preparaba para pasar el día ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. El regreso del mal había terminado. La época de la redención había comenzado. Fin.